A las 11 de la noche, en una casa silenciosa de la Ciudad de México, un hombre de cabello ya plateado mira fijamente el reloj de pared. Faltan apenas 60 minutos para que cierre el registro de candidatos a la presidencia. Afuera, los periódicos ya dan por hecho que el próximo dueño del poder será otro. Un abogado joven, carismático, respaldado por la maquinaria oficial, Miguel Alemán. Dentro, Ezequiel Padilla aprieta una pluma entre los dedos. Una firma lo separa de la batalla política más temeraria de su vida, o del olvido absoluto. Si en una hora no decide, todo habrá terminado antes de empezar. ¿Cómo llegó hasta ese momento límite el hijo de una familia modesta, nacido en un pueblo caluroso y polvoriento del sur de México? Para entenderlo, hay que retroceder medio siglo, hasta una tierra donde la política todavía olía a pólvora, sudor y miedo, y donde nadie hubiera apostado un solo peso por el niño que acabaría desafiando al candidato del régimen. El 31 de diciembre de 1890, mientras el país entero brindaba por el Año Nuevo bajo la larga sombra de Porfirio Díaz, en Coyuca, minera de Mina, Catalán, Guerrero, nació Ezequiel Padilla. No hubo bandas de música ni telegramas de felicitación. Solo el crujido de la madera de una casa humilde y el murmullo del río Balsas a lo lejos. En aquel México profundo, un niño más no cambiaba las estadísticas. La mayoría no llegaría ni a los 30 años. Hambre, enfermedad, violencia. Esas eran las verdaderas instituciones del país. Desde muy pequeño, Ezequiel escuchó más disparos que campanas. Las noticias llegaban tarde, deformadas, pero siempre cargadas de tensión. Rebeliones sofocadas, caciques vengativos, soldados que cruzaban el pueblo con los fusiles al hombro. La infancia no era un tiempo inocente, sino un entrenamiento silencioso para la sobrevivencia. Imagina a un niño caminando descalzo sobre calles de tierra, sosteniendo un cuaderno casi en blanco, como si fuera un tesoro. Ese niño era él. En una casa donde el dinero escaseaba, el lujo más grande eran los libros. Un maestro del pueblo, impresionado por la terquedad con la que el pequeño Padilla hacía preguntas, comenzó a prestarle viejos textos de historia, manuales de geografía, folletos amarillentos sobre las leyes de la República. Cada página era una ventana a un México que existía más en el papel que en la realidad. Un país de ciudadanos iguales ante la ley, de instituciones fuertes, de justicia. Un país imaginario que, sin saberlo, empezaba a anidar en la mente de Ezequiel, pero el tiempo jugaba en su contra. A los 12, muchos muchachos del pueblo ya estaban trabajando en el campo, cargando costales, cruzando el río con mercancías de contrabando. La vida parecía tener un guión escrito. Nacer pobre, trabajar duro, morir pronto. Ezequiel sintió ese reloj invisible sobre su cabeza. Si no salía pronto de Coyuca de Catalán, el mundo se cerraría sobre él como una puerta oxidada. Tenía que decidir, aceptar la vida que le tocaba o desafiarla. La decisión no fue romántica, fue brutal. Una noche, sentado a la luz de una vela casi consumida, escuchó a su madre discutir en voz baja sobre deudas, sobre el miedo a perder lo poco que tenían. El niño comprendió algo con una claridad que dolía. Si él no cambiaba su destino, tampoco podría cambiar el de los suyos. Fue en ese instante cuando se prometió, en silencio, que llegaría a las ciudades donde se tomaban las decisiones, donde se escribían las leyes. No sabía cómo, pero se lo juró a sí mismo. A los pocos años, su oportunidad llegó disfrazada de sacrificio. Para mandarlo a estudiar fuera, la familia tuvo que vender tierras, animales, recuerdos. Cada objeto que salía de la casa era una cuenta atrás. Estaban apostando todo a un solo hijo, a un solo sueño. Si fracasaba, no habría plan B. Ezequiel subió a una carreta rumbo al norte, con una maleta ligera y un peso tremendo sobre los hombros. El peso de no poder fallar. La Ciudad de México, a inicios del siglo XX, era un choque violento para cualquier provinciano. Calles empedradas, tranvías chirriando, hombres de sombrero elegante discutiendo en cafés oscuros, edificios que parecían tocar el cielo, y sobre todo una sensación de urgencia. El régimen de Díaz parecía fuerte, pero en los murmullos de las tertulias ya se escuchaban nombres peligrosos. Madero, revolución, democracia. La calma porfirista empezaba a resquebrajarse. Ezequiel ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y más tarde a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el semillero de abogados, que moldeaban y manipulaban las leyes de México. Ahí, por primera vez, sintió el filo del verdadero poder
No era el grito del soldado ni la orden del cacique, era la palabra escrita en los códigos. La firma al pie de un decreto, el discurso que podía encender o apagar una revuelta. El derecho no era solo teoría, era una herramienta, casi un arma. En los pasillos de la escuela conoció a otros jóvenes que, como él, querían algo más que un título, hombres de sonrisa fácil y ambición afilada que pronto serían ministros, gobernadores, presidentes. Entre ellos, un veracruzano de mirada astuta y traje impecable empezaba a destacar, se llamaba Miguel Alemán. No eran todavía enemigos, ni siquiera rivales declarados, pero algo en la forma en que medían al otro, en la atención con la que se escuchaban en clase, anunciaba un duelo a largo plazo, dos futuros distintos chocando silenciosamente en un aula de derecho, mientras la élite porfirista discutía reformas superficiales, afuera el país ardía. En 1910 estalló la revolución, las noticias dejaron de ser rumores y se convirtieron en estampidas. Levantamientos, ferrocarriles tomados, haciendas incendiadas. Para un joven estudiante de derecho, el tiempo se comprimió. Lo que antes parecía un futuro lejano, cambios, nuevas leyes, una república distinta, se convirtió en un presente caótico. México entero era ahora un laboratorio brutal, donde se decidía quién mandaría y cómo. Ezequiel se enfrentó entonces a un dilema que lo perseguiría toda su vida. Se quedaba en los libros o salía a la calle. Se convertía en un abogado de escritorio o en un hombre metido en el torbellino político. No tenía décadas para pensarlo. La revolución no esperaba a nadie. Cada mes que pasaba, una nueva facción tomaba el control de alguna región. Un caudillo aparecía, otro caía. Era como tratar de estudiar en medio de un terremoto. Eligió el camino más arriesgado, usar el derecho como puente hacia la política. Mientras otros jóvenes huían del país o se encerraban a esperar que pasara la tormenta, él comenzó a acercarse a círculos revolucionarios que intentaban darle forma legal al caos. No era el más fuerte ni el más rico, pero tenía algo que pocos poseían en medio del ruido de los fusiles, una comprensión profunda de las leyes y un instinto para detectar hacia dónde se movía el poder. Fue en esos años cuando se forjó el rasgo que lo definiría, la capacidad de moverse entre dos mundos. Podía conversar con campesinos que no sabían leer, y al día siguiente debatir con abogados refinados en salones llenos de humo. Entendía el lenguaje de la calle y el de los códigos. Esa doble pertenencia lo hacía útil y por lo tanto peligroso. Algunos lo veían como un puente, otros como un posible rival. En 1920, cuando el país estaba exhausto tras una década de guerras internas, surgió una nueva figura: Álvaro Obregón. Con él llegó una generación de políticos que prometían poner orden sin renunciar a las banderas de la revolución. México necesitaba reconstruirse, y para eso hacían falta leyes, no solo balas. En ese contexto, el joven abogado de Guerrero, que ya se había hecho notar por su habilidad oratoria y su capacidad para negociar, en silencio empezó a llamar la atención de quienes contaban. Ser elegido diputado federal por Guerrero no fue un premio, fue una prueba. En un país donde la frontera entre política y violencia aún era difusa, ocupar una curul significaba ser blanco de presiones, amenazas, sobornos. Ezequiel llegó al Congreso con algo más que nervios. Llegó con la conciencia de que estaba entrando en una arena donde muchos se perdían. Había visto a hombres brillantes convertirse en marionetas, a revolucionarios aguerridos vender sus principios por un puesto. ¿Sería él diferente? Su primera vez en la Cámara de Diputados fue casi teatral. El eco de las voces, los retratos en las paredes, el peso de la historia reciente. Todo parecía susurrarle que tenía los días contados si no se adaptaba rápido. Cada sesión era una carrera contrarreloj. Había que hablar, argumentar, construir alianzas antes de que los acuerdos se decidieran en otra parte. En cenas discretas, en despachos cerrados, el verdadero poder rara vez se exhibía a plena luz. Muy pronto, Ezequiel se dio cuenta de que no bastaba con tener razón. Había que tener timing. Si proponías algo un día antes, nadie te escuchaba. Un día después, ya era tarde. El país se transformaba a una velocidad vertiginosa. Se discutían reformas agrarias, cambios en la educación, nuevas reglas para los sindicatos. Cada proyecto tenía detrás intereses ocultos, manos invisibles, amenazas veladas. Él aprendía a leer entre líneas, a medir silencios, a usar la palabra como escudo y como espada. En los pasillos del Congreso conoció otro tipo de rivalidad,
distinta a la académica de sus años de estudiante. Ya no se trataba de tener la mejor respuesta en clase, sino de sobrevivir políticamente. Hubo un político veterano, de sonrisa fría, que lo adoptó primero como protegido y luego como potencial enemigo, un hombre acostumbrado a ver pasar jóvenes ambiciosos y a romperlos cuando empezaban a brillar demasiado. En cada conversación, Ezequiel sentía una tensión invisible, una lucha por espacios, por influencia, por futuro. Ese juego de sombras lo obligó a tomar riesgos calculados. A veces guardaba silencio cuando todos esperaban que hablara, otras se levantaba a pronunciar discursos incendiarios justo cuando parecían sentenciados al archivo. Comenzó a ganar una reputación peligrosa. No era el más poderoso, pero era difícil ignorarlo. Y en política, que hablen de ti, aunque sea en voz baja, es el primer paso para que te teman o te necesiten. Fue entonces cuando el destino dio uno de esos giros que parecen casuales, pero reordenan una vida entera. Desde la presidencia, Álvaro Obregón y su círculo buscaban a alguien capaz de entender tanto la economía como el espíritu de las nuevas clases trabajadoras, alguien que no fuera un tecnócrata frío, pero tampoco un demagogo sin formación. El nombre de Ezequiel Padilla empezó a aparecer en conversaciones privadas, en informes discretos, en recomendaciones susurradas. Un día, en un despacho del centro de la ciudad, le hicieron una pregunta que cambiaría el rumbo de su carrera. ¿Está dispuesto a dejar la comodidad relativa del Congreso y asumir responsabilidades en el Ejecutivo? No se trata solo de leyes, sino de decisiones que van a molestar a muchos. No le ofrecían gloria inmediata, le ofrecían problemas, enemigos, noches sin dormir, y sin embargo, sus ojos brillaron. Aceptó. En ese instante, sin que él pudiera imaginarlo, la línea que lo separaba de hombres como Miguel Alemán empezó a volverse más nítida. El camino de ambos, trazado desde los pasillos de la Escuela de Jurisprudencia, se dirigía ahora hacia una colisión inevitable. El hijo de guerrero que había corrido contra el tiempo para escapar de la pobreza, se preparaba, sin saberlo, para otra carrera aún más feroz, la carrera por el poder en un México que apenas empezaba a descubrir lo que significaba ser moderno, democrático y despiadado, con quienes se atrevían a desafiarlo. 30 años después de aquel acepto, el mismo hombre que había salido de Coyuca en una carreta subía ahora la escalinata de Palacio Nacional rodeado de fotógrafos y flashes. Los periódicos lo llamaban hombre fuerte del gobierno. Diplomáticos extranjeros susurraban su nombre como posible futuro presidente. Pero en ese instante de gloria aparente, Ezequiel Padilla sentía algo helado en la nuca. Sabía que, en algún despacho cercano, Miguel Alemán también estaba subiendo de nivel. Dos trayectorias que parecían ascender juntas en realidad corrían una contra la otra, como trenes en vías paralelas que tarde o temprano se cruzarían, y el reloj político de México marcaba un tiempo implacable. Un sexenio, 6 años, nada más. Aquella escena de poder era el resultado de una cadena de decisiones que habían empezado mucho antes. Cuando Ezequiel dejó el Congreso para entrar al Ejecutivo, lo primero que descubrió fue que el gobierno no era una máquina ordenada, sino un taller lleno de chispas, gritos y piezas sueltas. Lo nombraron en un cargo técnico, lejos de los reflectores, donde tenía que lidiar con cuentas, permisos, reglamentos que nadie quería tocar. Era trabajo sucio, invisible, pero esencial. Si salía mal, lo culparían a él. Si salía bien, el mérito sería para otros. Esa etapa fue su bautismo de fuego. Pasaba noches enteras revisando papeles bajo la luz amarilla de una lámpara. Mientras afuera la ciudad se hundía en la oscuridad por los apagones, el país aún estaba convaleciente de la revolución. Ferrocarriles destruidos, campos abandonados, fábricas medio paradas. Cada firma que estampaba era una apuesta sobre el futuro de un país que parecía no tener futuro, y cada mañana, al llegar a la oficina, sentía que el tiempo para transformar algo se le escapaba entre los dedos. Como arena, pronto entendió que el verdadero poder en el Ejecutivo no estaba solo en el escritorio del presidente, sino en la red de lealtades y rivalidades que lo rodeaban, directores, oficiales mayores, asesores sin cargo oficial. Todos querían algo. Algunos se acercaban a Padilla con sonrisas amplias y palmadas en la espalda, ofreciéndole ayuda para agilizar permisos o desviar recursos. Era la vieja cultura porfirista disfrazada de revolución. Él, que había estudiado leyes soñando con un país distinto, se vio de pronto caminando sobre un piso resbaloso de compromisos turbios.
Ahí tomó una decisión que lo marcaría. No jugaría al santo, pero tampoco se ensuciaría sin necesidad. Aceptó negociar, pero fijó líneas rojas. No robaría, no vendería sentencias, no traicionaría a quien le hubiera dado la cara. Eso lo volvió incómodo. Para algunos era un ingenuo, para otros un obstáculo. Sin embargo, esa misma reputación de hombre serio comenzó a llamar la atención de niveles más altos. Llegó entonces un encargo que, sobre el papel, parecía un ascenso menor, y en la práctica era una bomba. Participar en la reorganización de la educación en un México que apenas aprendía a leer. La idea de un país de ciudadanos formados, críticos, tocaba el nervio más íntimo del joven abogado que se había enamorado de los libros. En un pueblo sin bibliotecas, aceptó sin dudar, aunque sabía que se iba a ganar enemigos. En los años 30, el tema educativo era pólvora pura. Había debates feroces sobre la educación socialista, la influencia de la Iglesia, el papel del Estado en las aulas. Padres de familia marchaban con pancartas, maestros eran acusados de agitadores, obispos advertían sobre la perversión de los niños. Sobre esa hoguera lo colocaron a él. Tenía que ayudar a diseñar planes, ordenar presupuestos, negociar con sindicatos que apenas nacían y con gobernadores celosos de su poder local. Fue entonces cuando su nombre empezó a aparecer en titulares. Primero, en pequeños recuadros de periódicos regionales. Después, en 1900, notas de opinión en la capital. Había quien lo acusaba de ser demasiado duro con los viejos intereses. Otros lo criticaban por no ir lo suficientemente lejos. Ese fuego cruzado, lejos de destruirlo, lo templó. Aprendió a soportar la calumnia sin quebrarse, a escuchar insultos públicos y esa misma noche sentarse a negociar con quien lo había atacado horas antes. En medio de esa turbulencia, un giro inesperado cambió su horizonte. El presidente Lázaro Cárdenas, empeñado en transformar al país desde las raíces, buscaba a alguien que conociera la realidad rural, entendiera el lenguaje de la ley y no se acobardara ante los poderosos. Varias voces coincidieron en un nombre, Ezequiel Padilla. De la noche a la mañana, aquel funcionario que había trabajado entre montones de expedientes se vio de frente con una propuesta que pocos se atrevían siquiera a imaginar. Dirigir la Secretaría de Educación Pública. Aceptar significaba pararse en la línea de fuego. La SEP era quizá la dependencia más politizada del momento. Cada decisión tocaría nervios sensibles. De maestros, de padres, de militares, de obispos, pero también era la oportunidad de cambiar, desde las aulas, el destino de generaciones enteras. Cuando le hicieron la oferta, Ezequiel recordó al niño descalzo que sostenía un cuaderno casi vacío en Coyuca. No podía decir que no. Desde el primer día en la secretaría, las horas se volvieron cuchillos, reuniones interminables, discusiones ásperas, visitas a escuelas donde los niños se sentaban en cajas de madera porque no había pupitres. Recibía informes sobre pueblos donde solo un puñado de personas sabía escribir su nombre. Cada estadística era un golpe en el estómago. Y una cuenta regresiva. El sexenio de Cárdenas avanzaba y el tiempo para transformar algo real se acortaba. ¿Cuántas escuelas podría levantar antes de que el reloj marcara 0? Las tensiones no tardaron en estallar. Sectores conservadores lo acusaron de querer adoctrinar a los niños. Sectores más radicales lo señalaban por no romper con suficiente fuerza los viejos moldes. Desde púlpitos se pronunciaban sermones encendidos contra la educación laica. En asambleas sindicales se gritaba su nombre con rabia. Él se defendía con discursos intensos, donde mezclaba datos duros con imágenes concretas. Niños que caminaban horas para llegar a Panientos, una escuela improvisada, maestras que daban clase en chozas con techo de lámina, libros que llegaban tan tarde que el curso ya había terminado. Uno de esos discursos, pronunciado en un auditorio abarrotado, fue un punto de inflexión. Mientras hablaba, sintió que no hablaba solo como funcionario, sino como candidato a algo más. Aunque no supiera aún a qué, había un tono de estadista en su voz, una mirada de largo plazo que varios empezaron a notar. Entre el público, sentado discretamente, había un joven político veracruzano que seguía cada palabra con atención. Miguel Alemán. Cuando terminó el acto, se acercaron a saludarse. La sonrisa fue cordial, las palabras correctas, pero detrás de los ojos de ambos, algo se midió con precisión de relojero. El otro no era ya un compañero de aula. Era, potencialmente, un competidor por el puesto más alto. El primer gran giro vino con la maduración del proyecto cardenista.
El país se redistribuía. Tierras a los campesinos, petróleo expropiado, sindicatos fortalecidos. Esa ola expansiva necesitaba voceros en el extranjero. México no podía encerrarse en sí mismo mientras Estados Unidos, Europa y América Latina miraban con recelo las reformas. Alguien debía explicar, negociar, defender. De nuevo apareció el nombre de Ezequiel Padilla, esta vez para una misión distinta: representarlo en foros internacionales, abrir puertas, tejer alianzas. Lo enviaron a reuniones panamericanas, a encuentros donde banderas de muchos países colgaban del techo y traductores susurraban al oído de los delegados. Para el hijo de Coyuca, cruzar océanos y hablar en micrófonos, rodeado de trajes oscuros y corbatas finas, era algo que, de niño, habría sonado a delirio. Sin embargo, ahí estaba, describiendo la experiencia mexicana, citando artículos de la Constitución, defendiendo la idea de que un país pobre tenía derecho a reescribir sus reglas. Hubo una sesión en particular que lo marcó. Frente a él, delegados de potencias extranjeras cuestionaban la expropiación petrolera, insinuaban sanciones, advertían sobre inestabilidad. Algunos lo miraban con condescendencia, como a un representante de un país menor. En la sala el aire era denso. Tenía pocos minutos para responder. Si fallaba, México quedaría aislado. Se levantó, respiró hondo y habló con una mezcla de indignación y serenidad. No solo defendió la expropiación, sino que la presentó como un acto de dignidad nacional. Cuando terminó, hubo un silencio breve, casi incómodo, y luego una oleada de aplausos. Varios diplomáticos se acercaron después a estrecharle la mano. Esa noche, en un hotel extranjero, frente a un espejo, Ezequiel comprendió que ya no era solo un político local, había cruzado una línea invisible, pero la política mexicana no perdona el brillo prolongado. Así como su prestigio internacional crecía, en casa se tejían nuevas tramas. Cárdenas se acercaba al final de su mandato y el país contenía la respiración ante la pregunta clave: ¿quién sería su sucesor? Entre los nombres que circulaban en pasillos y cafés estaban Manuel Ávila Camacho y, por supuesto, Miguel Alemán. El partido oficial se preparaba para otra de sus decisiones inevitables, aquellas que se anunciaban como consenso, pero se cocinaban en círculos reducidos. Para Padilla, el fin del cardenismo significaba otra cuenta regresiva. Tenía que decidir dónde colocarse antes de que se definiera el nuevo mapa del poder. ¿Se alinearía discretamente con uno de los posibles sucesores? ¿Mantendría una distancia prudente esperando a que lo llamaran? Apostar mal podía significar el exilio político, un puesto decorativo o la salida definitiva del juego. Apostar bien podía colocarlo a un paso de la cima. Llegó el día en que se anunció que el candidato del régimen sería Manuel Ávila Camacho. De inmediato, los engranajes del sistema comenzaron a girar. Se negoció la continuidad de ciertas políticas, se barajaron nombres para el nuevo gabinete, se repartieron posiciones. En ese ajedrez, los caminos de Padilla y Alemán volvieron a cruzarse con fuerza. Ambos eran ya figuras nacionales. Ambos habían demostrado lealtad al régimen y capacidad técnica. Ambos sabían que el próximo sexenio sería crucial para definir quién tendría más cerca la llave de la presidencia. Ávila Camacho, hombre de carácter más moderado que Cárdenas, entendía que necesitaba un gabinete que enviara señales dentro y fuera del país. Un México que entraba en la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial no podía darse el lujo de la improvisación. Se hablaba de la necesidad de un secretario de Gobernación firme y de un canciller capaz de lidiar con Washington, Londres y las capitales de América Latina. El murmullo se volvió clamor. Miguel Alemán para Gobernación, Ezequiel Padilla para Relaciones Exteriores. La escena en Palacio Nacional, la mañana en que se confirmaron los nombramientos, fue casi cinematográfica. Fotógrafos, reporteros, funcionarios alineados en los pasillos, le entregaron a Ezequiel la carpeta con el nombramiento. Mientras la abría, sintió el peso físico del papel, como si ese documento concentrara todas las renuncias, los sacrificios, las noches sin dormir de décadas. Al firmar de recibido, se convirtió oficialmente en secretario de Relaciones Exteriores de México. Inmediatamente después, en otra sala, Miguel Alemán hacía lo propio como secretario de Gobernación. En ese instante, se dibujó con claridad el nuevo campo de batalla. Gobernación controlaría la política interna, los gobernadores, la seguridad. Relaciones Exteriores manejaría la imagen del país ante el mundo, los tratados, la guerra, la paz, dos esferas distintas pero comunicadas.
Dos hombres obligados a trabajar juntos, sabiendo que solo uno tendría, al final, la posición ideal para convertirse en candidato presidencial. Los días siguientes fueron un torbellino. Padilla tomó posesión del despacho en la calle de Marsella. Revisó telegramas, conoció a diplomáticos que lo miraban con curiosidad, midió el tamaño del reto. El mundo ardía. Europa estaba convertida en un campo de batalla. Estados Unidos salía de su aislamiento. El fascismo y la democracia chocaban en todos los frentes. México, por su ubicación y sus recursos, no podría mantenerse neutral por mucho tiempo. Cada comunicado, cada voto en organismos internacionales, cada declaración tendría consecuencias. El reloj, otra vez, empezó a correr. Un sexenio. 6 años para demostrar que México podía caminar con dignidad en medio de gigantes. 6 años para construir una reputación propia. 6 años para convencer a la élite y al pueblo de que él, el hijo de Coyuca, era más que un funcionario eficaz. Era un estadista, digno de la silla presidencial, y mientras se sumergía en mapas, cables cifrados y reuniones diplomáticas, sabía que, puerta con puerta, Miguel Alemán también contaba los minutos, moviendo sus propias piezas en el tablero interno. Lo que ninguno de los dos imaginaba todavía era que la guerra en el exterior aceleraría todas las decisiones dentro del país. Sería un tiempo de alianzas urgentes, de sacrificios, de riesgos calculados, un tiempo en el que una sola firma podía acercar a Padilla al máximo poder, o empujarlo directamente hacia el borde del abismo político. En la primavera de 1942, mientras la mayoría de los mexicanos se enteraba de la guerra por los titulares del día siguiente, un solo hombre leía, con las manos heladas, un telegrama que convertía el océano en campo de batalla mexicano. En unas cuantas líneas cifradas se resumía algo insoportable. Un barco con bandera de México había sido hundido. Hombres quemados, vivos entre gasolina y agua salada, cadáveres que flotaban cubiertos de petróleo, y al final una pregunta muda. ¿Qué iba a hacer el país? En ese despacho, bajo la luz blanca que deformaba los rostros, el nombre que firmaría la respuesta era el de Ezequiel Padilla. La Secretaría de Relaciones Exteriores no era un palacio dorado, sino un laberinto de pasillos con olor a papel viejo y tabaco. Desde que tomó posesión, Padilla entendió que la guerra mundial atravesaba las paredes como un zumbido constante. En las mesas se apilaban cables de embajadas, reportes de consulados, noticias de bombardeos en ciudades cuyos nombres parecían lejanos, Varsovia, Londres, Pearl Harbor, pero la lejanía era engañosa. Cada bomba que caía sobre Europa movía también las agujas del reloj político mexicano. Su primera batalla no fue contra potencias extranjeras, sino contra la inercia de su propio aparato, diplomáticos que seguían escribiendo notas como en tiempos de Porfirio Díaz, funcionarios que veían el mundo como un mapa fijo, no como un tablero en llamas. Padilla comenzó por algo que pocos notan, pero que cambia todo. El tono. Exigió respuestas rápidas, informes claros, cables sin florituras, mandó llamar a embajadores de carrera, jóvenes con idiomas aprendidos a fuerza de diccionarios, viejos cónsules que conocían los puertos, como las líneas de su mano. Les habló sin rodeos. México ya no podía ser un invitado tímido en los grandes salones internacionales. Tenía que decidir qué papel quería jugar, y tenía 6 años para demostrarlo. Al mismo tiempo, sabía que en el edificio de al lado, Miguel Alemán tejía su propia red desde la Secretaría de Gobernación. Gobernadores, líderes sindicales, jefes de partido, todos pasaban por su despacho. Era el dueño de la política interna, de los votos, de las lealtades territoriales. Padilla, en cambio, manejaba lo que muchos consideraban humo. Tratados, conferencias, discursos en foros lejanos, pero él veía otra cosa. En una guerra mundial, la imagen valía casi tanto como los fusiles, y la diplomacia podía convertir un país periférico en socio indispensable. El primero de los golpes que lo obligaron a revelar de qué estaba hecho vino desde el mar. El petrolero Potrero del Llano fue torpedeado por un submarino alemán. Los sobrevivientes contaban que el agua ardía, que los hombres saltaban al océano envueltos en llamas negras, que el cielo nocturno se pintó de naranja con el incendio del barco. México, hasta entonces, había intentado mantener una neutralidad prudente. De pronto, la guerra tocaba la puerta con olor a gasolina quemada. La noticia llegó a su escritorio antes que a los periódicos. Lo primero que sintió Padilla fue rabia, una rabia seca, casi fría. Lo segundo,
una descarga de responsabilidad. De su respuesta dependería no solo la dignidad del país, sino su futuro inmediato. Los Estados Unidos presionaban para que México se alineara abiertamente con los aliados. Sectores empresariales temían que entrar en guerra fuera un salto al vacío. Militares recordaban la fragilidad de los recursos. Campesinos apenas sabían pronunciar los nombres de los países que se estaban matando a distancia. Padilla convocó reuniones urgentes con Ávila Camacho, con militares, con representantes del Congreso. En esos cuartos cerrados, el aire se cargó de frases como honor nacional, prudencia, riesgo calculado. Él insistió en algo que le ardía en la lengua. No se trataba solo de un barco, sino de una línea roja. Si México aceptaba en silencio el hundimiento de sus navíos, ¿qué seguiría después? ¿Puertos bombardeados? ¿Costas invadidas? Sabía, además, que el mundo estaba tomando nota de cada gesto. Un país que no defendía a sus muertos se condenaba a ser tratado como una ficha prescindible. Cuando semanas después, otro petrolero, el Faja de Oro, fue hundido, la neutralidad se volvió moralmente indefendible. La escena en la que el presidente anunció la ruptura con el Eje y el camino hacia la guerra tuvo una coreografía invisible. Detrás del discurso público estaban los borradores, las negociaciones, los telegramas que Padilla había redactado con el reloj frente a los ojos. La declaración de guerra no fue solo un acto patriótico, fue también una apuesta estratégica que él contribuyó a afinar, calculando cada palabra que se enviaba a Washington, a Londres, a las capitales latinoamericanas. Ese fue su primer logro mayor, colocar a México, sin perder dignidad, del lado de los aliados, convirtiendo el agravio en oportunidad. Aprovechó el momento para negociar créditos, apoyo técnico, acuerdos que modernizaran la industria y la infraestructura mexicanas. En mesas de negociación en Washington, donde el café sabía a vigilancia y los cigarrillos se consumían hasta el filtro, Padilla repetía, una idea. México no era un mendigo en la puerta trasera de la guerra, sino un socio con algo que ofrecer. Petróleo, posición geográfica, mano de obra, convicción política. Mientras tanto, en casa, algunos lo miraban con recelo. Su cercanía con funcionarios estadounidenses levantaba sospechas. Había quienes murmuraban que se estaba americanizando, que su diplomacia era demasiado complaciente. Padilla sabía que caminaba sobre una cuerda floja. Si se inclinaba demasiado hacia la Casa Blanca, sería acusado de entreguista. Si mantenía demasiada distancia, perdería la chance de conseguir beneficios concretos para su país. Esa tensión lo acompañó como una sombra en cada reunión bilateral. El segundo gran frente de batalla se abrió en el aire. Bajo su gestión, México tomó una decisión impensable unos años antes: enviar un escuadrón aéreo a combatir al otro lado del mundo. El Escuadrón 201, los llamados Águilas Aztecas, empezó siendo un proyecto casi quijotesco. Jóvenes pilotos mexicanos entrenándose para volar sobre selvas y mares lejanos. Padilla siguió de cerca la operación, no como técnico militar, que no lo era, sino como arquitecto político. Entendió que esos hombres serían un símbolo viviente. México dejando de ser espectador para convertirse en protagonista, aunque fuera en una escala limitada. Las ceremonias de despedida de los pilotos tenían algo de fiesta y algo de velorio. Madres que escondían las lágrimas detrás de mantones oscuros, novias que entregaban fotografías dobladas, oficiales que disimulaban el miedo con bromas. Padilla, cuando los veía formados, pensaba en la enormidad del salto. Campesinos, hijos de pueblos polvorientos, a punto de volar misiones en el Pacífico, se aseguró de que, en todos los foros internacionales, se supiera que esos hombres llevaban la bandera mexicana sobre las alas. Cada salida del Escuadrón 201 era también un argumento político que él podía usar en conferencias, en discursos, en documentos. México no solo hablaba de democracia, la defendía con sangre. Ese despliegue internacional tenía un eco directo en la batalla silenciosa que libraba contra su competidor interno. Mientras él acumulaba prestigio en el exterior, Alemán consolidaba una fuerza que no salía en los titulares de la prensa extranjera, pero tenía un peso brutal. La maquinaria electoral, los pactos con caciques regionales, los lazos con empresarios emergentes. Si Padilla construía discursos que cruzaban océanos, Alemán firmaba acuerdos que aseguraban votos en pueblos donde el nombre de San Francisco sonaba más a santo que a ciudad. El punto más alto de la proyección internacional de Padilla
llegó con la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y Pond-Washington La Paz, celebrada en el Castillo de Chapultepec en 1945. El viejo palacio, escenario de batallas y traiciones, se convirtió en sede de delegados de todo el continente. Banderas de colores distintos ondeaban en patios donde alguna vez se escucharon cañonazos. Para el niño que salió de Coyuca en carreta, estar ahora presidiendo sesiones en aquel castillo era casi una broma del destino. La conferencia no era un simple evento diplomático para la foto, se discutían temas que trazarían las reglas del juego en el continente. Seguridad colectiva, defensa mutua, respeto a la soberanía, futuras alianzas. Padilla supo que esa era una vitrina irrepetible. Cada vez que se levantaba a hablar, lo hacía con la conciencia de que no solo representaba al gobierno de Ávila Camacho, sino al México, que surgiría después de la guerra. Pidió que las cámaras de cine registraran las sesiones, que la radio transmitiera fragmentos de los debates, que los periódicos resaltaran no solo la presencia de grandes potencias, sino la voz propia de México. En uno de los momentos más tensos, cuando surgieron sospechas de que las grandes potencias querían imponer su voluntad sobre los países pequeños, él lanzó una frase que muchos recordarían. La paz no puede construirse con la firma obligada de los débiles, sino con el compromiso libre de los iguales. Esa idea resonó en los pasillos, fue citada en columnas de opinión, viajó por cables diplomáticos, representaba el corazón de su filosofía. México, sí, aliado, pero nunca arrodillado. No obstante, ese brillo tuvo un efecto secundario que pocos anticiparon. Empezó a generar miedo dentro del propio sistema. Un canciller que hablaba de tú a tú con líderes extranjeros, que presidía conferencias, que era aplaudido en foros internacionales, podía convertirse en algo inquietante para quienes controlaban los hilos internos del partido. Algunos comenzaron a preguntarse si Padilla no estaba construyendo, sin decirlo, una candidatura presidencial con apoyo externo. Una amenaza al viejo mecanismo de sucesión controlada. El tercer escenario crucial se abrió en San Francisco, en la conferencia que daría origen a la Organización de las Naciones Unidas. Padilla encabezó la delegación mexicana con una mezcla de orgullo y agotamiento. El viaje era largo, las sesiones interminables, las discusiones técnicas agotaban incluso a los más jóvenes, pero él se aferró a la idea de que estar ahí, en el acta de nacimiento de un nuevo orden internacional, era indispensable para México. En esos días, rodeado de delegados de todos los continentes, sintió algo que lo estremeció. La certeza de que un muchacho de un pueblo costero de Guerrero estaba influyendo, con sus intervenciones, en documentos que estudiarían generaciones futuras, hizo valer la experiencia de un país que había sufrido invasiones, dictaduras, revoluciones, para defender principios de no intervención y respeto a la soberanía. México no podía dictar las reglas, pero podía evitar que se escribieran sin tomarlo en cuenta. Las noches en el hotel se parecían a las de su juventud estudiando leyes. Papeles sobre la cama, notas al margen, café frío, pero ahora el tiempo ya no solo era el plazo de un examen, sino la cuenta regresiva de un sexenio. Mientras trazaba propuestas y enmiendas para la futura ONU, no podía dejar de pensar en el calendario electoral mexicano. Ávila Camacho se acercaba al final de su mandato. El sistema, con sus ritmos casi rituales, tendría que elegir un candidato oficial, y los nombres que circulaban eran, cada vez con más insistencia, el suyo y el de Miguel Alemán. Cuando regresó a México, lo esperaba algo más incómodo que cualquier delegado hostil. Los cuchicheos de pasillo, periodistas lo buscaban con preguntas directas. «Señor canciller, ¿aspira usted a la presidencia?». Él respondía con evasivas, con fórmulas. «Estoy dedicado por completo a mi responsabilidad actual», pero sabía que, al no negar del todo, alimentaba la especulación, y al mismo tiempo, negarlo tajantemente sería resignarse anticipadamente. Mientras Frank Sinatra sonaba en las radios y los soldados aliados volvían a casa, en México la guerra que importaba para él empezaba apenas la lucha por la sucesión. De un lado, los logros concretos de su gestión, la inserción de México en el mundo de la posguerra, créditos negociados, acuerdos de cooperación, el prestigio ganado en Chapultepec y San Francisco. Del otro, la maquinaria implacable que Miguel Alemán había construido pieza a pieza. Gobernadores en deuda con él, líderes campesinos, que le debían favores,
Empresarios que veían en su figura la promesa de un México más abierto a los negocios. Hubo escenas que condensaron esa rivalidad silenciosa. En una comida oficial, sentados a la misma mesa, los dos hombres escucharon al presidente alabar la prudencia firme de uno y la eficacia organizadora del otro. Los aplausos se repartieron de manera casi milimétrica, pero en las miradas, en esos segundos en que las copas aún vibraban por el golpe de las manos, se percibía algo más. Una competencia que había dejado de ser hipotética. Ambos sabían que el reloj marcaba ya los últimos minutos del sexenio y que no habría prórroga. Padilla empezó a recibir visitas nocturnas de viejos compañeros, de intelectuales, de líderes regionales. Algunos le decían, en voz baja, que el país necesitaba un presidente con experiencia internacional, capaz de manejar la nueva realidad surgida de la guerra, de negociar con Estados Unidos sin someterse. Otros, más cautos, le sugerían prudencia. El sistema tenía memoria y no perdonaba las ambiciones desbocadas. Él escuchaba, anotaba, caminaba por su despacho con las manos en la espalda, mirando el cielo oscuro sobre la Ciudad de México. Había soñado con servir a su país desde joven. Ahora, la posibilidad de hacerlo desde la cúspide estaba al alcance de la mano. Y, al mismo tiempo, amenazaba con desaparecer como un espejismo. El twist decisivo llegó sin fuegos artificiales, en forma de rumor confirmado en un pasillo. La decisión estaba tomada. El candidato oficial sería Miguel Alemán. La justificación era elegante. El país necesitaba modernizarse, dar paso a una generación civil después de años de presidentes con experiencia militar. Alemán representaba la renovación interna, la juventud, la conexión con los nuevos grupos urbanos. Los logros internacionales de Padilla se reconocían, se elogiaban, pero no se traducían en la bendición suprema. La candidatura. Cuando la noticia le llegó formalmente, en una reunión sobria, Padilla sintió una mezcla de vacío y claridad. Había jugado todas sus cartas, trabajo impecable, prestigio, lealtad al régimen, y sin embargo el sistema había optado por otro. Por un instante, pensó que ese era el final de su carrera política mayor, el punto en que debía aceptar un retiro decoroso, quizá una embajada de lujo, un consejo honorífico, pero algo en él se reveló. Los días siguientes fueron los más turbulentos de su vida. Más que los hundimientos, más que las conferencias internacionales, varios grupos comenzaron a acercarse con una propuesta impensable hasta entonces, que rompiera con la disciplina del partido y se presentara como candidato independiente, encabezando una federación de fuerzas descontentas. Era una locura en un sistema que vivía de la unidad aparente, un desafío directo al mecanismo que había asegurado la estabilidad después de la revolución, y sin embargo lo tentaba. La cuenta regresiva adquirió un nuevo significado. Ya no eran solo los meses que quedaban del sexenio, sino el tiempo mínimo para construir una candidatura desde fuera del aparato, para recorrer un país enorme, para convencer a millones de que había una opción distinta al candidato oficial. Cada día que dudara era un día perdido. Cada día que avanzara se expondría a ser presentado como traidor, ambicioso, divisionista. En una noche silenciosa, de esas en que la ciudad parece contener el aliento, Ezequiel Padilla tomó la decisión que lo separaría para siempre del camino seguro. Aceptó convertirse en candidato sin el apoyo del partido. Optó por medir su fuerza no en salones diplomáticos ni en resoluciones de conferencias, sino en plazas llenas de gente, en mítines, polvorientos, en carreteras interminables. Iba a poner a prueba, finalmente, si todo el prestigio acumulado en el extranjero podía traducirse en algo tan simple y tan complicado como un voto en la urna. Mientras firmaba los documentos que formalizaban su nueva ruta, mientras se preparaban los primeros carteles con su nombre, mientras sus adversarios afinaban las estrategias para neutralizarlo, el hombre que había representado a México ante el mundo se convertía, de nuevo, en aquel joven que subía a una carreta rumbo a la capital, alguien que apostaba todo a una sola jugada, con el tiempo en contra y un competidor poderoso al frente, solo que, esta vez, el escenario no sería un aula ni un salón de conferencias, sino el país entero, y las consecuencias de esa apuesta seguirían persiguiéndolo mucho después de que el último voto fuera contado. El hombre que había hablado bajo las lámparas deslumbrantes de San Francisco, discutiendo el futuro del planeta, ahora tendría que subirse a la caja de una camioneta polvorienta para pedir a gritos
algo mucho más simple y brutal. Un voto. Ese era el contraste feroz, del eco solemne de las Naciones Unidas al ruido de un altavoz chillón en una plaza de provincia, y lo más implacable era el reloj. Faltaban solo unos meses para la elección, y cada día que pasaba no era un día más de campaña, sino un día menos para desafiar a la maquinaria que se había alineado detrás de Miguel Alemán. Desde el primer mitin, la escena resultó casi irónica. Ezequiel Padilla, el canciller de las frases pulidas, hablándole a una multitud que mezclaba sombreros de palma, trajes raídos y miradas desconfiadas. No había delegados de 20 países, sino comerciantes que cerraban sus puestos a medias, maestras cansadas al final de la jornada, obreros que llegaban todavía con las manos manchadas de grasa. Él lo sabía. Esos no leían cables diplomáticos ni discursos en inglés. Conocían, cuando mucho, que ese señor de lentes había defendido a México en la guerra. Lo que importaba ahora era otra cosa. Si podía convencerlos de que valía la pena enfrentarse al candidato oficial, la limitación era brutal. Miguel Alemán contaba con el partido, con gobernadores, con sindicatos, con periódicos que repetían su nombre como si fuera un nuevo amanecer. Padilla tenía algo más frágil y al mismo tiempo más vivo. Grupos dispersos de maestros rurales, universitarios inquietos, viejos, revolucionarios desencantados, empresarios que temían la concentración de poder. Cada quien llegaba por su cuenta, a veces en coches desvencijados, a veces en trenes interminables. No había una estructura perfecta. Había, en cambio, una especie de red improvisada que se tejía con llamados urgentes, cartas, telegramas, promesas de que esta vez sí habrá competencia. La cuenta regresiva se volvió un personaje más. En las paredes de su casa y de su cuartel de campaña, garabateaban calendarios en los que se iban tachando los días con tinta roja. Faltaban 90, luego 60, luego 45. Cada noche, después de regresar de algún pueblo donde el polvo se le pegaba a los zapatos, Padilla se sentaba frente a un mapa de 1900 México lleno de alfileres de colores. No era un general moviendo divisiones militares, pero la sensación se parecía. ¿En qué estados tenía una oportunidad real, donde la maquinaria oficial era tan aplastante que cualquier esfuerzo sería solo un gesto? En uno de esos amaneceres agotados, mientras en la prensa capitalina los titulares anunciaban sin pudor la inevitabilidad del triunfo de Alemán, alguien le dijo una frase que lo atravesó como una aguja. «Licenciado, nos quedan 50 días para demostrar si lo que usted construyó afuera del país sirve de algo aquí adentro». Era una provocación y al mismo tiempo un reto íntimo. Todo lo que había hecho en Chapultepec, en San Francisco, en Washington, todas las ovaciones y las fotos podían transformarse en confianza concreta de campesinos que apenas habían escuchado su nombre. Las primeras giras tuvieron algo de épico y de precario. Caravanas de autos que se descomponían en mitad de la carretera, discursos improvisados en plazas donde el micrófono fallaba y su voz debía imponerse a pulmón, carteles pegados con engrudo en paredes húmedas. No había cámaras de cine registrándolo todo. A veces, apenas algún fotógrafo local con una máquina vieja. Sin embargo, en ciertos momentos, el aire se cargaba de electricidad. Una plaza llena, manos en alto, gritos que mencionaban su nombre, como si fuera la posibilidad de romper un destino repetido. Era ahí donde él sentía, por instantes, que la apuesta no era del todo imposible. La sombra de su rival nunca estaba lejos. En los balcones de los palacios municipales colgaban mantas que celebraban al hombre joven del régimen. En las radios sonaban canciones de campaña que repetían la palabra modernidad junto al nombre de Alemán. Funcionarios locales calculaban cada gesto. Recibir al canciller disidente podía significar un futuro problema. Ignorarlo, una acusación de cobardía. Algunos optaban por la neutralidad fingida. Le abrían las puertas del pueblo, pero no las del poder. Lo saludaban con cortesía, pero se cuidaban de salir en una foto a su lado. En ese ambiente, el conflicto con su antiguo aliado tomó forma concreta. No se trataba ya de dos trayectorias que corrían en paralelo dentro del mismo sistema, sino de líneas que chocaban de frente. A Padilla le llegaban rumores de que en reuniones cerradas, Alemán lo describía como un hombre valioso, pero equivocado, alguien que no había entendido que la unidad del partido era sagrada. A sus oídos llegaban también otras frases, que se le presentaba como instrumento de intereses extranjeros, que se insinuaba que Washington
lo respaldaba en secreto, que sus viajes diplomáticos lo habían alejado del verdadero pueblo. La ironía era cruel. Los mismos logros que le habían dado prestigio internacional ahora podían ser usados como arma en su contra. El tiempo, mientras tanto, se aceleraba. 30 días, 20, 15. Los discursos se volvían más intensos. La voz se le quebraba a veces por el esfuerzo de hablar en 3 plazas diferentes el mismo día. Por la noche, en hoteles de paso, donde las paredes dejaban escuchar el sonido de radios ajenas, Padilla repasaba hojas con cifras, promesas de apoyo, listas de comités ciudadanos, orientaciones de voto. Sabía que muchas de esas cifras eran más expresión de deseo que realidad, pero también sabía que, sin esa ilusión, nadie se lanzaría contra un aparato que funcionaba como un reloj en manos de su rival. El twist más inesperado no vino de una multitud, sino de un cuarto silencioso. En una reunión discreta, lejos de los flashes y los micrófonos, emisarios del régimen le hicieron llegar un mensaje cuidadosamente formulado. No era una amenaza abierta, pero tampoco un elogio. Le sugerían pensar en el bien superior del país, evitar divisiones innecesarias, conservar su prestigio para futuras responsabilidades. Entre líneas, la oferta estaba clara. Si se retiraba a tiempo, habría lugar para él en alguna posición respetable. Si insistía, asumiría las consecuencias de haberse enfrentado a la corriente oficial. Esa noche, el dilema adquirió una espesura casi física. Sobre el escritorio tenía 2 objetos que parecían hablarle. Por un lado, un telegrama de apoyo firmado por estudiantes que lo llamaban símbolo de dignidad. Por otro, una carta de un viejo amigo que le recordaba la fragilidad del país, la facilidad con que una crisis podía convertirse en violencia, hasta qué punto su candidatura abría una rendija democrática y hasta qué punto ponía en riesgo ese delicado equilibrio. El tiempo no se detenía para que él reflexionara. Faltaban menos de 2 semanas para las urnas. Padilla decidió seguir. No por romanticismo, sino porque entendió que dar marcha atrás en ese punto habría significado borrar de un plumazo no solo su apuesta, sino la de quienes habían apostado con él. Sabía que pagaría un precio, sabía también que, en términos numéricos, las probabilidades estaban en su contra, pero había algo simbólico que le importaba más que los porcentajes. Demostrar que en México era posible, aunque fuera de manera limitada y desigual, competir con el candidato del sistema. Hasta el último día, se montó a camionetas, subió escaleras de tablones flojos, improvisó discursos a la luz de focos desnudos, colgando de cables torcidos. La jornada electoral amaneció con una calma engañosa. En muchas ciudades, los ciudadanos se formaban frente a las casillas desde temprano. En otras, la apatía parecía más fuerte que cualquier llamado. Rumores de irregularidades corrían de boca en boca aún antes del mediodía. Casillas que abrían tarde, listas incompletas, funcionarios que confundían instrucciones. Los opositores denunciaban, con la voz ronca de tanto repetirlo, prácticas viejas con nombres nuevos. Presiones sobre empleados públicos, promesas de programas sociales condicionadas al voto, conteos que se realizaban a puerta cerrada. En el cuartel de campaña de Padilla, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las primeras noticias llegaban mezcladas con esperanza y alarma. En algunas ciudades, los reportes hablaban de una votación más alta de lo esperado para él. En otras, la ventaja de Alemán parecía abrumadora. Las radios, controladas por intereses cercanos al régimen, hablaban con entusiasmo de la gran fiesta cívica y evitaban cualquier mención que sugiriera conflicto. A medida que avanzaba la tarde, la sensación de que el resultado estaba decidido se volvía más pesada. Como un humo que llenaba las habitaciones, la noche trajo la confirmación que muchos esperaban y que él había previsto, pero no por eso dejaba de doler. Los números oficiales dibujaban una victoria clara para Miguel Alemán. El candidato del régimen se convertía en el primer presidente civil surgido plenamente del nuevo orden postrevolucionario. Los votos de Padilla, aunque significativos para una candidatura independiente, quedaban lejos de la cifra necesaria para poner realmente en jaque al aparato. No hubo estallido de violencia, no hubo insurrecciones. Hubo, más bien, un murmullo de resignación mezclado con el orgullo íntimo de quienes habían decidido votar distinto por primera vez. En la sede improvisada donde había dirigido su campaña, alguien le sugirió que denunciara abiertamente el proceso, que hablara de fraude, que llamara a la movilización. Padilla escuchó, caminó unos minutos en silencio
y decidió hablar de otra manera. Reconoció el resultado, no porque ignorara las sombras del sistema, sino porque entendió que empujar más allá en ese momento podía incendiar un país que todavía trataba de encontrar su equilibrio después de décadas de guerras y levantamientos. Pero en ese mismo discurso dejó claro algo que sería parte de su legado: la necesidad de que, algún día, la competencia política en 1907 México fuera real, transparente, sin candidatos predestinados. Con todo, la derrota tuvo un costo personal inmenso. En cuestión de semanas, pasó del ruido constante de los mítines al silencio incómodo de los pasillos. Algunos de los que lo habían rodeado durante la campaña se replegaron, negociaron acomodos con el nuevo poder, desaparecieron con discreción. Otros se quedaron no ya como operadores, sino como amigos. La rivalidad con Alemán, que alguna vez fue casi académica, dos hombres talentosos ascendiendo en el mismo sistema, se había vuelto una línea divisoria que no se borraría del todo. A partir de entonces, uno gobernaría desde Los Pinos, el otro desde una especie de exilio interior. La vida después de esa derrota no fue una simple caída en la nada, sino una lenta reconfiguración. Padilla sabía que no volvería a ser el mismo. No era solo que hubiera perdido una elección, era que había probado el sabor más amargo del poder. Saber que se estuvo cerca y que, sin embargo, las puertas se cerraron. Durante un tiempo se mantuvo en un segundo plano, reapareciendo apenas en conferencias, en artículos, en reuniones discretas. Volvió al mundo de las ideas, del análisis, del debate sobre la posición de México en el escenario internacional, como si quisiera reencontrarse con el terreno donde había sido más libre. Al mismo tiempo, el país entraba en una nueva fase. La modernización prometida por Alemán trajo carreteras, fábricas, edificios de concreto que cambiaban el perfil de las ciudades, pero también trajo una nueva cercanía con el capital extranjero, un estilo de ejercicio del poder más empresarial, más distante de los ideales igualitarios de los primeros años posrevolucionarios. Desde la distancia, Padilla observaba, y en más de una ocasión, no pudo evitar preguntarse si el rumbo elegido era inevitable o si, de haber ganado él, el equilibrio entre apertura y soberanía habría sido distinto. Era una pregunta sin respuesta posible, pero que lo acompañaría durante años como una sombra larga. En la memoria pública, su figura comenzó a desdoblarse. Para algunos, siguió siendo el canciller que había colocado a México en el mapa de la posguerra, el hombre de Chapultepec y San Francisco. Para otros, se convirtió sobre todo en el candidato que se atrevió a enfrentarse al candidato oficial y perdió. En los corrillos políticos, su nombre aparecía a veces como ejemplo de ambición desbordada, otras como símbolo de dignidad. El mismo hecho podía ser leído de maneras opuestas. Su decisión de romper con el partido había sido una irresponsabilidad que pudo haber abierto grietas peligrosas en la estabilidad nacional, o un gesto necesario para recordarle al sistema que no era dueño absoluto de las conciencias. A medida que envejecía, la escala del tiempo cambiaba para él. Los plazos ya no eran de 6 años ni de campañas. Eran más bien las fechas de reuniones con antiguos compañeros, las visitas de jóvenes, estudiantes que lo buscaban para escuchar de primera mano cómo se habían tomado ciertas decisiones que solo conocían por los libros. A esos jóvenes les hablaba sin rencor, pero tampoco con complacencia. Les contaba cómo se redactan, realmente, los discursos que anuncian guerras y paz. Cómo un telegrama puede inclinar la balanza de 1904, una alianza. Cómo una cifra en un reporte económico puede significar que un país se abre a la dependencia o conserva un margen de maniobra. En esos diálogos, su legado empezó a tomar la forma menos espectacular y más poderosa. La de un conjunto de experiencias transmitidas, de advertencias, de ejemplos concretos. Les explicaba, por ejemplo, cómo durante la guerra se había cuidado de que México no se convirtiera en simple peón de los intereses de Estados Unidos, negociando créditos y cooperación. Sí, pero insistiendo en el respeto a la soberanía. Les hablaba también de los límites de la diplomacia cuando se enfrenta a estructuras de poder internas sólidas, como las que encontró en su propia campaña. Su historia dejaba de ser solo una biografía para convertirse en una especie de mapa de riesgos y posibilidades para quienes quisieran servir al país en el futuro. El paso del tiempo fue, inevitablemente, borrando aristas. Las pasiones de la campaña del 46 se diluyeron. Los discursos incendiarios quedaron archivados en hemerotecas amarillentas.
Los jóvenes que lo visitaban ya no recordaban los carteles pegados en las paredes, sino apenas frases sueltas que habían leído en ensayos o en tesis, y sin embargo, en esa pérdida de inmediatez había también un rescate. Su figura podía ser observada con más distancia, sin el peso del a favor o en contra que marcó su nombre en la posguerra. Cuando la muerte lo alcanzó en septiembre de 1971, México era ya un país muy distinto al que lo vio subir a una carreta rumbo a la capital. Había superado guerras, levantamientos, crisis económicas. Se había llenado de autopistas, edificios altos, universidades masivas. La diplomacia que él ayudó a construir lo había sobrevivido y se había institucionalizado. La participación en la ONU, la defensa de la no intervención, la búsqueda de equilibrios entre potencias eran ya parte de una tradición que otros continuaban sin saber siempre de dónde venía. En las notas necrológicas, su nombre apareció junto a palabras como canciller, estadista, candidato presidencial, 3 máscaras de una misma vida. Su rival de antaño, Miguel Alemán, era también ya una figura del pasado, con luces y sombras evaluadas por otra generación. Eso daba a la vieja rivalidad un tinte casi literario. 2 hombres, formados en el mismo sistema, enfrentados en un momento decisivo, terminaban compartiendo, décadas después, el mismo destino final: ser juzgados no por sus intenciones declaradas, sino por las huellas que dejaron en el país. La competencia feroz que los enfrentó, bajo la presión del reloj electoral, se convirtió, con los años, en parte del gran relato de cómo México ensayó distintos caminos para conciliar estabilidad y democracia. Más allá de los cargos y las derrotas, lo que perduró de Ezequiel Padilla fue esa tensión constante entre la prudencia diplomática y la audacia política, entre el cálculo frío y la apuesta arriesgada. Fue el hombre que convirtió el hundimiento de barcos mexicanos en palanca para reposicionar al país en el mundo, el que defendió la idea de que la paz debía construirse entre iguales, el que se atrevió a medir su prestigio internacional contra la maquinaria interna de un sistema hegemónico. Ganó algunas batallas, perdió otras, pero todas dejaron marcas en la forma en que México se miró a sí mismo, hacia adentro y hacia afuera. Si uno imagina, por un momento, a aquel niño de Coyuca de Catalán y lo coloca junto al hombre que, ya viejo, repasaba su vida en un sillón, el arco completo adquiere una claridad casi brutal. Del río y el polvo, a los salones diplomáticos, de la firma de tratados, al estruendo de los mítines, de la esperanza electrizante de una campaña, al silencio reflexivo de los últimos años, en cada tramo hubo un reloj marcando el tiempo: el de los exámenes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el de los telegramas de guerra, el de las votaciones, el de los latidos de un corazón que sabía que ninguna ambición, por grande que fuera, valía más que la idea de un país que siguiera, con todas sus contradicciones, intentando mejorar. Y tal vez ahí, en esa obstinación por creer que México podía y debía estar a la altura de sí mismo, se encuentra el verdadero legado de Ezequiel Padilla.